agradeciendo la presencia aquí en esta sede de todos. Quiero tener el gusto de poder compartir con ustedes, por un lado, nuestra preocupación profunda por el tema del caso Benebaj, que sigue siendo noticia, que sigue judicializado. Es del conocimiento de ustedes que el Tribunal Supremo Electoral emitió con fecha 29, el día lunes, una resolución en la cual ordenaba la repetición de elecciones en el municipio de Benebaj después de más de año y medio de estar en litigio. Sin embargo, haciendo el análisis respectivo de lo que en su oportunidad resolvió con el equipo legal, hemos considerado que efectivamente se cometieron varios vicios y especialmente extralimitaciones dentro de dicha resolución. Uno de ellos es que cabalmente ellos tenían causal de excusa para conocer de este caso, puesto según la ley del organismo judicial, en alguna oportunidad anterior este mismo caso lo conocieron, lo resolvieron y por lo tanto ya habían emitido opinión al respecto. Según la ley del organismo judicial, en ese sentido ellos tuvieron que haberse excusado porque no estaban facultados para conocerlo y de esa manera integrar extraordinariamente el Tribunal Supremo Electoral de conformidad con lo que establece la ley. Sin embargo, haciendo caso omiso de eso, resolvieron, y ese es el motivo por lo que nosotros presentamos un amparo en esa dirección. Además de eso, también dentro de la misma resolución, cabalmente se ordenaba que los miembros de la corporación municipal actual le entregaran sus cargos a la corporación 2008-2012, lo que claramente era una malinterpretación del artículo 207 de la ley electoral y de partidos políticos, que taxativamente dice que cuando se desarrolla una nulidad o no se efectúan elecciones, el Consejo Municipal en funciones es el que prosigue. Lógicamente, este artículo estaba hecho para un proceso normal antes de la toma de posesiones. Sin embargo, este es un caso extraordinario porque a partir de la fecha en que el actual alcalde y su corporación tomaron posesión, los que están en funciones en este momento son los electos en las elecciones pasadas, y que es la corporación de don Pedro Raimundo Cobo. De tal manera que también se estaba dando una interpretación sobre dicho particular. De tal manera que, haciendo un análisis de ello y siendo creyentes fieles de la ley, confiando en la majestad de ella misma y de lo que determinan los entes jurisdiccionales, hemos presentado un amparo porque estábamos considerando que estaban siendo agraviados principalmente los derechos del señor alcalde municipal electo Pedro Raimundo Cobo, de su corporación, y junto con ellos el de 13,000 electores del pueblo Ixil de Benebaj, que confiaron y que eligieron que su alcalde fuera Pedro Raimundo Cobo. De tal manera que con mucha satisfacción queremos compartir ante todos ustedes, ante la población quichelense y ante la población guatemalteca, que nos han otorgado un amparo provisional, un tribunal de aquí de Santa Cruz del Quiché, el cual quiero compartir con ustedes, y que en la parte declarativa dice exactamente: con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara: número 1, constituido en tribunal de amparo, otorgar amparo provisional a favor del señor Pedro Raimundo Cobo, dejando sin efectos jurídicos lo ordenado por el Tribunal Supremo Electoral en resolución de fecha 29 de abril del 2013, en el sentido que los actuales miembros de la Corporación Municipal del municipio de Benebaj, departamento del Quiché, no hagan entrega de sus cargos a quienes ostentaban tales cargos antes de las pasadas elecciones, en virtud de que los miembros del Tribunal Supremo Electoral tenían impedimentos y causales de excusa que fueron planteados oportunamente,
y consecuentemente debieron integrarse extraordinariamente como la ley establece, en virtud de haber conocido y resuelto sobre el mismo asunto con anterioridad. Segundo, al haber dado cumplimiento a lo establecido en la ley en cuanto al trámite inmediato del amparo, remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para el trámite correspondiente. Tercero, ordenar al Tribunal Supremo Electoral remitir el expediente identificado con el número 2815-2011 a la Corte Suprema de Justicia en el plazo de 48 horas, más el plazo de distancia que se fija en 3 días. Cuarto, dar intervención al Ministerio Público en virtud de la legitimación que le otorga la ley. Notifíquese, licenciado Jorge Marino Acevedo, juez de la niñez, adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal, constituido en Tribunal de Amparo. De tal manera que, mis estimados amigos, con este amparo claramente se establece que queda sin efecto, que queda suspendido de manera provisional la resolución que emitió el día lunes 29 del corriente mes, y por lo tanto las actuaciones vuelven nuevamente a la Corte Suprema, ya con un amparo provisional, esperando que del análisis que se produzca ahí podamos otorgar también, podamos obtener el amparo definitivo. Por lo demás, hacer un llamado al pueblo Ixil, al pueblo nevajense, a mantener la calma. Yo creo que estamos dentro de un Estado de Derecho, dentro del cual también tenemos que confiar en nuestras instituciones y naturalmente nosotros hacer uso de los recursos que la ley misma nos otorga. Muchas gracias. Licenciado, es decir que este amparo continúa entonces el señor Pedro Raimundo Cobo en la municipalidad. Yo creo que claramente ordena aquí el tribunal constituido en amparo, le ordena a la corporación municipal no entregar sus cargos, de tal manera que Pedro Raimundo Cobo y su corporación municipal, por orden jurisdiccional, siguen en el puesto de alcalde municipal y síndicos y concejales. Por otro lado, deja mucho que desear el Tribunal Supremo Electoral en este proceso, diputado, ya que 1 año y meses resulta con esto. Desafortunadamente fue un proceso altamente judicializado, hubieron demasiados errores administrativos, lleva 1 año y medio, tenemos el caso de 3, 4 curules en el Congreso de la República que aún también no se han definido, y bueno, yo creo que eso obliga a algunas reformas de tipo legal para tratar de agilizar los procesos electorales que se vienen y de esa manera pues no se judicialicen tanto. ¿Sigue en pie el nuevo proceso electoral en Neva? En este momento no, en este momento lo suspende porque claramente dice deja sin efectos legales lo resuelto el día lunes 29 de abril del presente año. Es decir, lo que ahí se ordenó prácticamente en este momento queda en suspenso. ¿Qué va a pasar si prevén lamentablemente conflictos en Neva? Esto creo que es lo que todos lamentamos. Nadie lo valora, nadie lo dimensiona, los niveles de conflictividad social que esto de alguna manera propicia, unos defendiendo la elección que en las urnas hicieron mayoritariamente a elegir a Pedro Raimundo Cobo, y los otros pues naturalmente queriéndose aferrar a un cargo del que según ellos tienen derecho a obtener. ¿Cuáles fueron los errores del Tribunal Supremo Electoral en este caso? Yo creo que uno de los errores garrafales fue no considerar que ellos ya habían emitido opinión, que ellos ya habían conocido del mismo caso en otro momento y que por lo tanto, de acuerdo a la ley del organismo judicial, tenían impedimento. De tal manera que ahí el procedimiento hubiese sido que los que ya habían conocido el caso anteriormente se tenían que excusar y, de conformidad con la ley, poder integrar extraordinariamente el Tribunal Supremo Electoral para que resolviera lo que le habían emanado de la Corte Suprema. ¿Ustedes como partido político estarán presentes y estarán durante todo el proceso para que no afecte en las próximas elecciones a
seguir en este país? Yo creo que esto ya depende del Congreso de la República. Nosotros tendremos que hacer un análisis exhaustivo de la ley electoral y de partidos políticos, tratar de hacer un análisis de todos estos problemas y de los altos niveles de judicialización que se propiciaron, hacer las reformas respectivas. Hemos compartido con ustedes que de parte de la bancada todos estamos abanderando una verdadera reforma política del Estado a través de la ley electoral y de partidos políticos, y todas estas situaciones pues lógicamente hay que preverlas para evitar esa judicialización, pero especialmente para evitar esos desmanes y atropellos que muchas veces se da y que lleva problemas a los municipios del interior. Por su experiencia como abogado, licenciado, ¿va a continuar este proceso cuánto tiempo? Bueno, ahí sería muy aventurado decir cuánto. Creímos que esto tuvo que haberse resuelto hace más de un año, sin embargo era un problema que se tenía que resolver en un par de meses, se llevó año y medio y continúa, ¿verdad? De tal manera que ahorita la decisión nuevamente vuelve a la Corte Suprema de Justicia, que son quienes tienen que conocer en definitiva el amparo. Y lógicamente dependiendo de la resolución que tome la Corte Suprema de Justicia, también es apelable ante la Corte de Constitucionalidad. De tal manera que nos espera, yo creo, una lucha jurídica bastante larga, pero que lo bueno es que entendamos que en esto las leyes están dadas y que lo que nosotros tenemos que hacer es jugar dentro de esos escenarios.